chiquis. Hola chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a un podcast más. Después de una larga ausencia, nos dimos nuestras vacaciones al igual que todos, pero aquí andamos ya de regreso grabando un videito más. Sí, ¿Cómo estás? muy bien, andábamos de fiestas navideñas. La verdad es que con todas las vacaciones y todo se nos pasaron 10 días, pero ya estamos de vuelta aquí con ustedes con un nuevo tema padrísimo. Sí, me encanta el tema de hoy. El tema de hoy vamos a tratar de viajes astrales, porque nos lo han pedido mucho, entonces vamos a intentar hablar un poquito de esto, que creo que sí tenemos como un poco de contexto Sí, de todo eso, ¿no? bastante. Está padre. Y pues, esperemos que lo disfruten. Dos voces, una historia, ya saben, síganos y comenzamos. Ya saben que no funen a Firulais, Firulais siempre está presente. Firulais. Y se llama Firulais, pero... Y yo Firulais, pero siempre está presente en nuestros En los podcasts. podcasts. No puede faltar nuestro Firulais porque es muy amado. Porque ya es parte de... Parte de Dos Voces Ya una cuando Historia. no lo tengamos vamos a sufrir. Sí, o sea, Vamos está a muy estar silencio. muy silencioso todo. Porque aparte no podemos tener musiquita de fondo. Sí, no, porque nos los cortan. Antes que nada, cuéntanos cómo te la pasaste en Navidad. Ay, bien padre, yo bien a gusto, yo disfruto mucho los momentos con mi familia. Sí, Creo que bueno. son los momentos que más amo en esta vida, pasar tiempo con mis hermanos, mi mamita, mis abuelos, todo eso. Entonces, muy a gusto. Platiquita al 100, la convivencia, todo muy a gusto, la verdad. ¿Qué te trajeron ¿Y los tú? Reyes Magos? Y tú y estuvimos juntas. Ajá. Hacían ¿Y tú? lo mismo. Y yo, no, pues al 100 con mi familia. Platicita a gusto. Así que te gusta. ¿Qué No te me trajeron? trajeron nada de los reyes. Ay, qué reyes tan malos. ¿A ti? Tampoco. Nada. Creo que este año no les pedí nada. Lo que hubiera querido que me lo trajeran, no iban a poder traérmelo. Sí, ya sé. Papá. Pediríamos lo mismo. Pediríamos Papá. lo mismo, ya sé. Ni modo. Bueno, vamos a decir salud ya que se adelantó. Ujú. Una disculpita. Salud por ustedes, por este año nuevo. Que les vaya muy bien. Que sea de muchos éxitos, ¿no? Ujú. Que todos cumplan sus metas y pues vamos a darle ya a la trabajación. Con todo, ahora sí. Iniciando el año con todo. Ay, sí, qué padre. Pues bueno, este tema para mí es de los que más me gustan. La verdad es Le que... emociona el tema. Sí, yo disfruto mucho todos estos temas porque son cosas que a mí siempre me han gustado. Ujú. Y literalmente pues yo, o sea, siento que viajes astrales sí he tenido muchos, muchísimos. Desde chiquita. Ajá, es que no sé, la verdad, pocas personas con las que platico de estos temas, pero yo no sé si a todo el mundo les pase o todo el mundo lo puede hacer. He escuchado mucho respecto a esto de que hay personas que lo practican Ujú. para poder lograrlo. Ujú. No, yo en mi caso no. O sea, yo estaba muy chiquita cuando a mí ya me pasaba. Sí, Obviamente en ese entonces yo no sabía qué era, claro. pero cosas que sí recuerdo mucho es que mi mamá me hablaba mucho de eso, de que cuando yo estaba más pequeña siempre despertaba a contarle una historia de que yo había ido no sé a dónde, que yo hacía y cosas así. Sí. Sí recuerdo ya cuando yo era más grande que me pasaba eso de que yo despertaba y así de, oye ma, fíjate que fui y hice esto y ta. Siempre. Pero ya más grande, sí ya empecé como a tener el conocimiento de qué era. Ajá. Y incluso ya sabía el momento preciso en el que me iba a pasar. Qué padre, qué padre. Pues al principio me daba miedo, Sí, porque ya era así como de agárrate porque como ya va la a montaña pasar. rusa. Sí. Sí, ya sé. Y ya sabía yo, pero en ese tiempo hace cuenta que yo no sabía controlar como esta parte donde pues literal te va, se supone que puedes hacer lo que tú quieras también, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía, entonces como te digo que tengo esta dualidad, siempre podía ver como las dos partes. Y no me gustaba porque ya estando en ese trance veía yo entidades que no me gustaban. Ay, no, qué miedo. Ajá, entonces ya ahí era donde me daba mucho miedo. Ujú. Y un tiempo yo pedí a Dios, al universo, que ya no lo pudiera yo hacer. Y mucho tiempo dejé de poder hacerlo. Ok, Mucho tiempo. Sí, o sea, Como fue algo que tú negaste ese Sí, don. como que bloqueé esa Ajá. parte y dije ya. Ya no quiero más. Y fíjate que ahorita a la fecha, o sea, me han pasado pocas veces, pero sí. Pero ya no como en ese entonces. Sí, con la Es que intensidad en de ese antes. entonces de verdad eran Diario. Ajá. Y yo la verdad no me sentía tan cómoda haciendo. Sí, sabes que te ibas a dormir así de, bueno, vaya, ya me voy a Sí. otro planeta. No, sí, era horrible. Pero horrible. cuéntanos, por ejemplo, cómo eran, qué pasaba en esos viajes astrales, cómo los vivías. Es que, por ejemplo, cuando era pequeña, solo recuerdo que era ya literal acostarme y, o sea, entrar como en mi sueño, ¿no? Ujú. Ya conforme fui creciendo,
me empezó a pasar de forma distinta, porque ya era como, sí, ya hasta mañana, me iba y me acostaba, y ya estando en mi cama me daba esa sensación como de, bueno, a mí me pasaba como de mucho aire, como zumbido y así de zum, 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 entonces me daba una sensación como si yo estuviera girando, me daba la sensación del airecito, y ya después de eso ya me veía yo acostada. Y entonces eso era muy chistoso porque ya ahí, o sea, y en esa época de mi vida me acuerdo que sí me gustaba, porque entonces ya me paraba yo y andaba en toda mi casa haciendo cosas así. Qué loco, que o sea, me veía yo caminando en el pasillo y regresaba a mi cuarto y cosas así. Sí. Entonces, pero siempre eran como sueños muy lúcidos también, de que recordaba casi todo lo que hacía. Sí, ya sé, a mí me da miedo, a mí también me da miedo. Yo no los he tenido tan constantes como tú, y realmente tampoco ha sido como que yo lo haga, me entrene para hacerlo, pero sí tengo uno que de hecho me pasó hace poco. Ay, bueno, de hecho, digo, casi siempre salen nuestros videos, pero bueno, son sucesos que nos pasan. Sí. Pero fue justamente cuando regresamos de, pues ya sabes, el proceso que es cuando pierdes a un familiar, que fue de mi papi, ¿no? Entonces pasó todo el proceso, ya llegué a mi casa para descansar y todo, y sí, pues literal ese día ya llegamos tarde. Sí. Pues llegué así, ya sabes, devastada, ¿no? Acomodar cosas en mi casa, me di un baño y me fui a acostar. Entonces yo creo que por lo mismo el cansancio de todo lo que había como sucedido, me acosté y recuerdo perfecto, pero a mí siempre me pasa que yo como que salgo disparada y entonces empiezo a girar muy cabrón en mi cuarto, ¿sabes? Arriba. Sí, o sea, yo estoy así literal en el techo así, madres, pero me veo en mi cama y me da mucho miedo, o sea, no sé cómo detenerme. Sí. Y eso me provoca, ¿no? Es que me da mucha risa porque sí, es muy chistoso, es una sensación muy chistosa. Muy chistosa, entonces la verdad es que yo estaba así de ya por favor, y así girando, entonces no sé en qué momento como que, dejé de hacerlo. Ajá. Y esa fue como ya adulta, porque sí recuerdo que esa girar me ha pasado muchas veces en la vida, pero a lo mejor como que no tenías la conciencia. Claro, o sea, dices, qué sueño tan loco, ¿no? O sea, no lo percibes de esa forma. Pero ese fue como que un encuentro con esas otras dos que tuve ya después. Haz de cuenta que pasa esa y ya, ¿no? Después como a los, no sé, 15 días, me vuelve a suceder. Pero esta vez, ya como yo súper hablando conmigo. Y ya fue como de, contrólate. Y yo así, súper padre, porque yo decía así de que, pues avanza para acá, pero yo ya empezaba a controlarme. Como a decirte lo que tenías que hacer. Lo que tenía que hacer. En ese movimiento de... Me pasó igualito, estaba yo ya acostada, literal pues me imagino que dormida, y salí disparada así, y a volar, ¿no? A rodar en mi cuarto, pero ya en eso yo fue como de contrólate, y entonces me empecé a controlar y yo decía ya, vuela, literal volé así arribita de mi techo, o sea, suena bien loco, yo sé que como que... Nos van a funar por esto, pero está padrísimo. Sí, pero es que son cosas súper locas, o sea, yo a veces digo, ¿cómo es posible? Y me encanta tanto que... La sensación. Sí, a veces ya quieres hacerlo y ya no te pasa. O sea, a mí yo luego digo, ahora sí quiero practicarlo y no lo logro. Pero no sé en esos momentos cómo ha sido posible, pero el chiste es que ese día sí recuerdo, hace cuenta que en mi casa, afuera en mi patio tengo un techito de estos de, pues como de acrílico, no sé cómo se llama. Y literal yo ahí volando arriba de mi techito así. Pero ahí llegó un punto de Peter Pan. Sí, como que crucé la avenida así donde está la cerrada de mi casa y ahí ya desperté otra vez. Entonces... Y tú afuera. Sí. yo a medio de la calle, ¿no? No, pero me regresa a mi cuerpo. O sea, sí, claro. no sé ya realmente cómo seguirlo, cómo vivirlo. Sí, es que creo que para eso sí hay como que practicar mucho. O sea, tener como... Es que por lo regular cuando te pasan como inconscientemente, o sea, justo no tienes como esa conciencia de controlarte. Sí. Y ya cuando llegas a ese punto donde tienes el control dentro de, o sea, es como lo que tienes que seguir practicando, obviamente. Pero para entrar en ese trance, o sea, tienes que estar literal en ese trance donde tu cuerpo ya está descansando y estás como en tu nivel de conciencia así, pero ya también estás como muy acá, ya que no puedes controlar tus movimientos. Exactamente. Pero siento que es un punto como muy ligerito, o sea, donde no todo el mundo sabemos entrar, porque obviamente, o sea, ya estás así en ese punto y dices, güey, ya me quiero dormir. Sí, entonces, en vez de andar volando, claro, te vas a dar. Entonces ahí es donde justo te quedas en eso y haces los viajes astrales. Sí. Pero te digo, o sea, para mí son temas muy interesantes y yo he escuchado mucho a raíz de que estudio muchas cosas,
que ya como que conectas con otras gentes que obviamente estudian más cosas, tienen un nivel de conciencia como un poquito más alto y cosas así, y siempre platican ese tipo de cosas, que yo siempre he pensado que la gente que los puede hacer es porque ya tienen un grado de conciencia o vinieron muy despiertos a este sí, o plano sea, yo espiritual. ya me imagino a esa gente así con un ojote. No, porque por ejemplo, fíjate, eso es muy chistoso y lo voy a decir, pero ya tampoco ya no me importa si me funan o no, porque al final son cosas que pasan y que mucha gente no habla justo por el miedo de que ahí van a decir pinche vieja fumada o así. Pero por ejemplo, yo creo y pienso que la gente que cuando cierra sus ojos y ve como galaxias, mandalas, luces, todo eso, no sé si a ti te pasa, que cierras tus ojos ya a la hora de dormir y ves como 1000 luces, 1000 galaxias, 1000, o sea, todo eso es la gente que tiene su conciencia muy despierta. Okay. Pero mucha gente no lo sabe y entonces luego es como de, ay, ¿por qué me pasa esto? Sí. Pero es por eso, porque ya tu conciencia ya está en otro nivel. Entonces ahí ya puedes conectar con muchas cosas. Y justo lo que te decía la otra vez, que hay gente que piensa que meditando llegas a esos puntos, pero no, hay gente que ya lo traemos muy abierto, solamente falta como enfocarlo hacia lo que tú quieres hacer. Pero por ejemplo, creo que para lograrlo tienes que meditar, ¿o cómo no, lo sí, haces? claro, pero por ejemplo, yo lo que te decía, que yo nunca he meditado así. Entonces tú normal, por ejemplo... O sea, yo por ejemplo, yo si ahorita estoy sentada y cierro mis ojos, me pasa. O sea, yo empiezo a ver todo eso y yo empiezo así a tener conexión muy cañón. Bueno, pero al final del día eso sería como meditar, ¿no? No, porque yo no entro en ese estado de conciencia. Ok. O sea, yo lo puedo hacer incluso escuchando música o haciendo ejercicio. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, no necesito centrarme tanto, poner mi mente en blanco y que empiece a suceder. O sea, no. Yo puedo conectarlo así muy rápidamente. Sí, 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 normal. A eso es a lo que me refiero. Okay. Y, o sea, hay gente que sí necesita como entrar en este trance donde conectan y respira profundo, tus respiraciones, conecta tu respiración, todo eso, como para poder sentir esa paz y entonces poder como empezar a conectarlo. Ajá. Entonces, a eso es a lo que voy, que hay gente que lo tiene muy despierto. Sí, porque bueno, entonces yo, porque yo todavía soy como muy nueva en esto, ¿no? O sea, yo realmente... Eso que dices, por ejemplo, yo también como que ya se me da más fácil, ¿no? O sea, luego ya nada más me pongo mis audífonos y ya, o sea, con que cierro mis ojos ya empiezo justo a ver estas lucecitas, estas mandalas padres. A veces me quedo muy dormida, pero a veces sí me pasa que empiezo como a conectar con esta parte. Pero siempre me pasan como de diferentes formas. Pero yo creo que ahí ya es cuando entra tu conciencia. O sea, yo creo que ahí... o como tú dices, ya lo puedo conectar muy fácil, pero por ejemplo yo no lo hago porque a mí no me gusta. Más que cuando quiero como respuestas, tal vez ahí es donde digo, ok, sí, quiero hacerlo. Pero si no, entonces yo solo digo a dormir, o sea, no quiero entrar como no te vas a divagar. Pero por ejemplo, si tú lo puedes hacer muy fácil y ya estás como en eso, o sea, justo ahí, cerrando tus ojos es el momento donde así, quiero hacer esto. O sea, sí, está en muy este loco. trance quiero hacer esto. La última vez que me pasó, y a mí me encanta sentir esta parte de estas cosas, pero después de esta ya no me ha vuelto a pasar y ya tiene como un poco más de un mes, yo creo. Pero esa vez me acuerdo que yo estaba acostada en mi cama y estaba mi esposo a un lado, ¿no? Y entonces yo estaba así como acostada así en mi almohada y él estaba aquí a un lado. Y entonces yo estaba como intentando quedarme dormida, pero estaba, como había ruido, estaba como en este que te vas y no te vas. Y entonces estaba yo así y de repente empecé a ver, o sea, estaba yo así, empecé a sentir como mi cara, como si se despegara de mí, así muy cabrón. De esas veces que ves esta energía así de... Pero yo sentía que mi cara se iba abajo de la cama. ¡Qué horror! Ya se está muy loco. Y entonces yo me empezó a dar como ansiedad, como miedo, pero yo me acuerdo que yo... Según yo estaba despierta y yo veía a mi esposo y le decía así como de agárrame la cara, ¿no? Ajá, sí. De mi alucín, yo le decía así como de agárrame porque me voy, o sea, ¿qué no ves que me estoy hundiendo? Yo según eso le decía, pero pues ni el caso, o sea, yo estaba acá en mi locura y entonces ya igual empecé como a pensar y yo así de cálmate, entonces como que empecé, pero sí me salí de mi cuerpo y entonces yo ya me veía así y ya intenté, ya sabes, esto típico que dicen, ve tus manos y cuando veas tus manos puedes hacer todo y entonces yo estaba así en esa lucha de y no podías. Ve tus manos, no podía porque yo no sabía si estaba despierta o estaba dormida y entonces ya me dio como que mi marido no me está viendo y entonces ya reaccioné, me desperté y ya me quedé así.
Y ya vi que mi esposo estaba así como, pues viendo la tele normal y yo dije, no, o sea, todo fue en mi conciencia. En tu trance. Ajá, pero fue esa la última vez que me pasó. Sí, claro, porque sí llega a pasar eso que pensamos nosotros que es un momento de lucidez, pero no, Sí, o sea, en realidad a mí cabrón. me llegó a pasar estando también cerca de mi hija o cosas así, donde piensas que la gente está viviendo lo que tú, o que, o sea, ¿por qué no me despiertas? O no me puedo mover, no me puedo despertar, pero pues no, o sea, literal está pasando todo como en tu trance, y quizás a lo mejor lo que yo siento es que no pudiste como entrar en ese trance porque a lo mejor él estaba despierto. Sí, puede ser, ¿Y ¿verdad? qué tal? Y era como de, no, o sea, a ver, espérate, ¿no? Yo también lo creo, fíjate, pero como que desde ese día algo me pasó que ya no he podido. A lo mejor fue tu miedo. Es que, o sea, quieras o no, sí te provoca miedo. Sí, o claro, sea, te da una incertidumbre horrible. Yo cuando pedí que ya no me pasara fue por eso, porque a mí me daba mucho miedo. Pero porque te digo que a mí me pasaba muy seguido, todo el tiempo, entonces... Y aparte me pasaba esto donde te digo que veía estas entidades que no me gustaban y me molestaban. Entonces yo ya decía no, porque ahí era donde me entraba miedo. Sí. Y porque, bueno, a mí, ya no sé si les he contado o no, que a mí me gustaría como empezar a canalizar en algún momento. Entonces, en todo este punto de empezar a canalizar y estar como en todo esto, obviamente es un trance donde tu cuerpo se queda y tu alma es la que pides permiso para que entre otro ser, claro, ¿no? Sí, claro. Y espiritual o lo que sea. Y justo hablan de eso. O sea, por ejemplo, ahí, cuando estás en ese tipo de trances, nadie puede cerrar los ojos. Porque justo dicen eso, que pueden llevarse tu alma y ya no despiertas. Entonces, yo creo que es como parte de todo, o sea, como que a lo mejor no podías entrar en ese trance porque estaba una persona al lado que a lo mejor podía como interrumpir ese proceso, o cosas así. Y a mí ya me daba miedo cuando me pasaba, justo por eso, porque yo estaba ya acostada y empezaba a ver todo eso y me daba miedo. Porque yo decía, ¿y si me jalan para otro lado y ya no regreso? Sí, o yo me voy así muy padrísimo, así de adiós. Me y gusta se esta iba. galaxia. Sí, y me voy y ya no despierto. No, imagínate, ya, o sea, esto no ha pasado, ¿no? Pero que otro tome tu cuerpo y tú ya te despiertas. Acá bien en mala. Ajá. Ay, no, qué perro miedo. Y la grababan, ¿no? Y viene la poseída. Y mi alma siendo feliz en otro lado. Y estoy bien contenta la galaxia. No, es que sí puede pasar. Sí, o sea, en sí, realidad exacto. creo que la gente que lo practica y hablan justo de todas esas cosas. O sea, sí tienes que tener un control muy cañón y tener mucho conocimiento respecto a las cosas, porque te puedes quedar en esos viajes. O sea, sí, en en ese viaje astral. Incluso, que o parecía sea, maravilloso. A mí me han llegado a decir que si te hablan estando ahí, o sea, no vayas. Ay, no, qué O sea, que no miedo. hagas caso a los que te hablan, porque literal pues están tratando de llevarte. Ajá, tu alma. Y justamente no son como entidades pues buenas, ¿no? O sea, y o para de todo, atinarle, ¿no? ajá. Sí. O sea, obviamente sabes distinguir de, ay, pues esto es sí, bueno y pero esto no. es malo. O pero bueno, pues, quién sabe si ahí se vean, porque a veces pueden tomar otra, ajá, ¿no? exacto. Otra forma, no sé si, Claro. no sé cómo funciona, la verdad sería meterme en temas que totalmente desconozco, pero no No, sabes claro, si solo pueden... es como nuestra interpretación de muchas cosas. O sea, de ¿no? lo que vas viviendo, experimentando y así Ajá, poquito. O sea, y yo realmente en esos trances nunca he visto algo así, pero sí Ajá. te digo, puede ser que a lo mejor veas a alguien normal y sea otra cosa. Y por ejemplo, a mí me pasaba que cuando había pasado situaciones, pasaban en mi casa o algún incidente o cosas así, me avisaban así. O sea, yo ya a punto de, o sea, o dormida, entraba como en ese trance donde empezaba a sentir fum todo el aire, y a veces era o una persona o una voz o algo así, que eran los que me hablaban o me decían en ese momento, oye, ¿ya viste lo que pasó? O ¿ya viste esto? Entonces a la hora de yo abrir los ojos, una llamada, así de, oye, pasó esto, tal, tuvo un accidente, tal cosa, así. Y entonces era cuando yo despertaba. Pero siempre me ha pasado como en ese tipo de trances. Sí, claro. Entonces te digo, como que a mí sí siento que tiene algo que ver ahí como sospechoso. Ay, no, qué miedo. A mí me gustaría que nos contaras. Antes nosotros, bueno, porque digo antes porque mi tía ya pasó a un segundo plano, pero teníamos una tía que ella se dedicaba a este tipo de cosas. Como dice ella, pues ellos canalizaban, ¿no? Y me acuerdo, yo ya era muy pequeña, pero que ellos venían luego a la casa a hacer curaciones con el hermano Yo sordo. luego no quiero hablar de esos temas y está siempre termina sacando. Pues es que es lo más interesante de mi infancia.
Yo no tengo nada tan Yo luego interesante como eso. no quiero fumarlo. No quiero decirlo porque no me gusta como que la gente después diga, ay, esta pinche rara que, ¿no? Pero pues ya estamos más funadas que nada Sí, con eso estas sí. historias. Sí. Sí, o sea, pues es normal. Es que pero siento que es parte como de mi intimidad, ajá, ¿no? sí. Como de cosas que... Pero bueno, ya, pues sí, ya lo dijiste. Pues sí, porque yo quiero saber, porque yo no a él no lo recuerdo, pero ellos hablaban mucho de un hermano zorro, ¿no? Entonces decían pues que el hermano zorro era el que entraba y curaba y hacía a la gente. Seguramente yo estoy segura que todos en su vida en algún momento han conocido a alguien así o han tenido a alguien así. Porque por ejemplo en la familia de mi esposo decían que era el hermano no sé qué, pero ellos también iba un señor y que también canalizaba y era el hermano Felipe, creo que se llamaba. Y entonces hacían como estas mismas cosas. Aquí era el hermano zorro. Y entonces yo me acuerdo que ella despertaba y decía es que el hermano zorro venía por ti y te llevaba también a ver no sé qué cosas. Sí. Y entonces, cuéntame cómo era él o qué veías. Bueno, es que ahí también yo estaba muy peque, o sea, pero cuando, o sea, mi tía canalizaba a este ser espiritual, ¿no? Ajá, es un guía espiritual. es un guía espiritual. Entonces, ella lo canalizaba y él desde que yo era muy pequeña, él decía que yo había pertenecido a su clan, o sea, a su ¡ay, tribu. qué padre! Entonces él siempre, desde que así me tocó pasar en algún momento con él dijo, ella era princesa de mi tribu. Ay, Pues me imagino que en otra vida, en otro tiempo, claro, en otro sí. espacio, en otra dimensión, no lo sé, ¿no? Entonces él siempre decía eso y él obviamente me decía que me iba a cuidar, que me iba a proteger y todo eso y así, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo yo era muy pequeña y yo no entendía muchas cosas, solo venían, nos hacían limpias y era como para cuidarnos, protegernos y tal. Entonces, después yo lo empecé a ver, pero eran estos viajes astrales, o sea, no te digo, yo en ese tiempo no sabía que eran viajes astrales, pero yo me dormía y yo así viajaba con él, o sea, literal, como dices, eran esos viajes como esos sueños donde me veía yo volando, o sea, porque era literal volar y, o sea, ver toda la ciudad, porque eran así, o sea, tú muy alto y todas las lucecitas así, las casas, así yo veía como yo me iba así muy padrísimo. Y así de que yo diga, yo sabía dónde me llevaban, no, porque pues obviamente no sé si era una ciudad, otro país, o sea, no lo sé, solo yo recuerdo que yo me iba con él y, por ejemplo, en una ocasión me llevó a un cementerio. Wow. En ese cementerio me paró enfrente de unas tumbas y me llevó a conocer a su mamá y a su papá. Ay, qué bien. Y me dijo que eran ellos, pero yo, o sea, solo veía las tumbas, nunca vi a ellos. Ajá, sí. Pero él era un ser diferente a nosotros, o sea, él no es como nosotros. Ok. Por eso yo digo que sí son como seres de otras galaxias y justo venimos como de otras galaxias. Ajá. Y cosas así. Porque él era diferente, o sea, muy alto, o sea, no una persona que tú digas de aquí, normal, que hay 1.80, 1.90, no, muy alto. Okay. Como tipo los seres de Avatar, ajá, los personajes, así como muy alto, y su tipo de color de piel era como verdoso. O sea, no como Avatar, literal, ajá, pero era un verdoso, o sea, como muerto, o sea, como así diferente. Amarillo y verdoso tipo. Muy alto y pues traía como su bata, un penacho así impresionante de muchísimas plumas, o sea, era un ser impresionante. ¿Y qué crees que yo siempre me lo imaginaba chiquitito en una esquina, no sé por qué? No, yo creo que tú ya estaba haciendo otra cosa. Yo siempre decía y siempre lo decía yo, en la esquina está así volando, tiqui, tiqui, tiqui. O sea, no sé por qué me lo imaginaba así, pero es porque debía preguntarte eso. Entonces, eso es parte de lo que bueno, creo que eso tampoco nunca se los he dicho. Ay, ya, son muchas cosas. Nunca lo he dicho, pero cuando, esto sí me van a funar horrible, ya no me importa. Si me ven en la calle, ni me saluden, ni me funen. Pero cuando yo estaba pequeña de una edad, estamos hablando como de 7, 8 años que yo recuerdo. Ok. A mí me daba mucha tristeza la noche. O sea, yo veía que empezaba a oscurecer y a mí me daba mucha tristeza, me daba nostalgia, pero yo nunca entendía por qué. O sea, hoy en día ya entiendo muchas cosas, pero en ese momento yo no entendía por qué. Entonces, todos estaban en la sala, así mi papá, mi mamá, mis hermanos, pues todos haciendo sus actividades
y yo siempre me sentía, o sea, yo ya veía que era de noche y a mí me entraba un dolor aquí horrible de nostalgia. Y entonces yo me recuerdo que yo me iba a mi cuarto y yo me sentía muy triste y yo decía, es que ¿por qué estoy aquí si yo no pertenezco aquí? Mira, qué Y padre. yo veía así, me asomaba por mi ventana y yo veía siempre el cielo y yo decía, es que yo no debería de estar aquí. ¿En serio? Entonces eso muy poquita gente lo sabe, ahora ya lo van a saber muchos. Ajá, yo no sabía. Pero a mí me daba mucha nostalgia en la noche. Entonces toda la vida tuve esa sensación de que yo no pertenecía aquí. Y después empezaron a pasar estas cosas de que él decía que yo, que princesa de su tribu y cosas así. Hoy en día yo interpreto eso como que pues yo pertenecí como a ese clan de esa tribu de no sé cuántos millones de años atrás o lo que sea, o de otra galaxia. Y siento que justo añoraba como eso. Sí. Entonces siento que ese Puede era ser. como mi sentimiento de que cuando yo estaba pequeña, yo decía, porque aparte, fíjate, te voy a decir algo bien chistoso, siento que hoy en día mi vida es como, pues más cotidiana en el aspecto de que adulto, de que hace esto, responsabilidad y todo. Obviamente mi nivel de conciencia siento que cuando estaba chiquita era mucho más abierto que ahorita. O sea, si tú me preguntas de todas las cosas que me han pasado raras, por así decirlo, todo fue cuando era yo más chiquita y tenía como ese nivel de conciencia muy abierto, muy despierto, que ahí hacía todo. Entonces mi mamá por eso se paniqueaba, porque decía, esta niña, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde la sacaron? Sí. Y yo bien triste así, porque yo me quería ir a la estrella. Entonces, O sea, es que yo hoy en día, ¿cuántas historias no se ven que... Y aparte es muy chistoso también porque son cosas que yo no platicaba. No Literal, mis hermanos, hay cosas que apenas... Por ejemplo, a mi hermano le conté muchas cosas de la otra vez que estábamos en una reunión. Y le conté muchas de las cosas. Y él traumadísimo. Y me dijo, ahora entiendo por qué hacías esto, por qué decías esto y hacías eso. Sí, siempre fui la rara de la familia. Yo creo que sí decían que onda. Pero no entendían ese tipo de cosas. Yo era muy raro, ya hablé como niño. Sí, no entendían ese tipo de cosas, pero me pasaban. Entonces en ese tiempo yo no sabía cómo expresarlas. Se las expresaba a mi mamá porque pues era mi mamá y a quien se lo decía, ¿no? Pero mi mamá solo era así como de, ay, échale agua bendita. Mi mamá, con razón. Métanla en arroz. Con razón mi mamá siempre traía esa agua bendita en nuestro cuarto. Pero obviamente pues ella yo creo que tampoco tenía como ese grado de decir, ay, a mi hija le está pasando esto, o esta niña es rara por esto, o así, o como guiarme. Ya cuando empecé a crecer más y todo eso que te digo que empecé a estudiar la metafísica, ahí se me abrieron ya como muchas... Sí, que ya empezaste a muchos panoramas, que empecé yo a entender muchas cosas, y ya de ahí pues en adelante, ¿no? Que ahora una de las cosas que yo quisiera hacer es canalizar, porque yo sé que tengo el don de sanar. Entonces a mí me gustaría hacerlo pues así, como a través de eso y obviamente con mis guías espirituales y todo eso. Solo que no he encontrado como a la persona correcta que me te guíe como por el buen camino. Porque sí he tenido personas que se me han acercado incluso solas, así de, oye, es que tú tienes tal don y yo te ayudo y tal, pero yo no he querido. O sea, todo lo que sé hasta ahorita ha sido a base de que yo me he puesto a investigar, a estudiar y todo eso, pero nunca me he, por así decirlo, tomado de la mano de alguien y decirle, sí, va, entonces enséñame tú y ya de ahí vamos a ver qué sucede, ¿no? No. Y la verdad es que mi tía me lo pidió mucho tiempo. Sí, de hecho sí, era mucho tiempo. Y yo no quería, porque a lo mejor en ese tiempo estaba más chica también como en el relajo, porque era literal como pasando la adolescencia, no sé, 17, 18 años. Y ella me lo decía, pero yo andaba totalmente en otra onda. O sea, yo en ese momento ni me interesaba nada de esto tampoco, ni nada. Yo estaba como metida en otras cosas. Y la verdad es que nunca o sea, siempre me ha llamado la atención, pero nunca como hacerlo yo. Sí, no a ese grado de decir, me voy a meter a ver qué onda, hacerlo, literal hacerlo. Sí, claro. Sí, era más esporádico, ¿no? Sí. Que a lo mejor en ese tiempo lo veías y no. Y aparte como que sí, llegó un punto en mi vida también que decía, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué a mí? O ¿por qué yo estas cosas? O cosas así, ¿no? Sí, claro. Ya después, obviamente, o sea, hoy en día sí te digo que para mí son temas muy interesantes. A mí siento que yo mientras más aprendo, más quiero saber, más me quiero abrir, más te metes en ese rollo donde ya ahí nunca hay fin. Sí, y aparte que no me da miedo, que era algo que antes el miedo que yo sentía, siento que me frenó a hacer muchas cosas. Pero ya hoy en día obviamente ese miedo ya no existe, ¿no? Porque yo no le tengo miedo a nada, no. Pero ya más bien es como mejor. Hambre de aprender. Ya, aparte entiendes mejor y también te das cuenta que no nada más eres tú. Sí, claro. ¿No? O sea, que hay mucha gente que le pasa
y que no se atreven justo a hablarlo porque por miedo a que les digan qué pedo contigo. Sí, claro. ¿No? O sea, que no les crean, pero es real, o sea, es muy real. Y yo creo que muchísima gente lo experimenta hoy en día y todos, o sea, es como que, ay, qué miedo, o qué será esto, y ya mejor. Y yo creo que también luego por el mismo miedo se bloquean y ya no, pues lo olvidan, no les vuelve a pasar o ya no. Porque literal siento que olvidamos eso. Sí. O sea, y lo que te decía, cuando estaba más chiquita, que siento que mi conciencia estaba más abierta, obviamente ya conforme vas creciendo y la maldad del mundo, las cosas, todo lo que empieza a cambiar tu mentalidad y obviamente te vas cerrando tú mismo a cosas que tienes, ¿no? Pero ya obviamente, bueno, yo en mi caso lo vuelvo a recordar y vuelvo a intentar hacer cosas. Y pues te das cuenta que tienes como el don de hacer las cosas y dices, ay, pues qué padrísimo. Y hoy en día sí ya me anima, o sea, yo digo, ay, quiero aprender a hacer esto, quiero aprender a hacer el otro y así, entonces eso está más padre todavía. Súper padre, la verdad. ¿Cómo no te pasa que, bueno, muchísimo, cuando, o sea, que de verdad sientes que ya alguien va a morir? No. Ay, qué intenso. ¿Por qué lo dije tan fuerte? Una disculpita, me bloquean por favor esa parte. No, más bien de cuando, por ejemplo, cuando ya sientes que has vivido con esa persona. Ay, no, cañón. O sea, eso de las vidas pasadas. Ajá, o sea, literal. No, pues sí, dices, cañoncísimo. ¿Qué pedo con eso? Por ejemplo, mira, eso es algo muy chistoso. A mí, todos esos temas me gustan. Háblenme de todo eso y yo les voy a dar mil explicaciones. Sí. Pero mira, a mí yo trato de estudiar un poquito de todo. Ajá, porque siento que una cosa te lleva a otra. Entonces, yo toda la vida he tenido la sensación de que tú, mi papá y mi hija, así como que siento que vienen conmigo de muchísimas vidas, porque los siento muy, muy cercanos a mí. Mi mamá y mi hermano sí, pero no tanto como ustedes, o sea, no siento esa conexión con ellos como contigo la sentía con mi papá y con mi nena. Ajá. Entonces, también me ha llegado a pasar que hay gente que la conozco y digo, ¿qué? Sí, muy chistoso. O que en mi vida los he visto. Ajá. Y que los conozco y es que siento que ya había hablado contigo. Pero así de, no, pues no, nunca nos habíamos visto tal, pero sí. Sí, muchísimo. Apenas me pasó. Sospechoso. ¡Mana! Apenas me pasó y eso está bien turbio. Sí. Porque sí, literal es alguien que, según yo, nunca había visto en mi vida. La verdad. No. Y luego los misterios de la vida así que hacen como para que te encuentres así, ¿no? Con esas personas. Con esas personas. Está súper raro. Está súper sospechoso. Está súper sospechoso. Pero yo, por ejemplo, lo siento mucho contigo. Sí, o sea, sí siento que es como que esas muchas vidas pasadas y con mi hija también. O sea, con qué mi chistoso. hija. Sí, con mi hija también digo. Me está copiando lo mismo que yo dije. Y con mi papá. No sé qué decir y dijo, voy a repetir lo mismo. Y con mi papá. Con mi mamá y con mi hermano, no. Pero contigo, con mi papá y con mi nena. No, pero contigo yo sí, o sea, ahora sacar el tema porque yo siento que contigo es como que con la que más es así de... Sí, con caño. Güey, ¿qué pedo? Cuando no, y aparte, otra vez aquí... Siento que tenemos esa conexión como de hasta sentir cosas que nos pasan. Ajá, totalmente. Porque, por ejemplo, luego hablan mucho de los gemelos y cosas así que tienen como esa conexión entre ellos de que sienten cuando le va a pasar algo al otro o cuando están tristes o cuando así. Yo con mi hermano también siento eso. No literal así de, ay, ahorita le pasó esto, no. Pero en casos fuertes, o sea, sí sientes como ese de ching, ¿qué onda, no? Sí, o sea, sí, totalmente. Y luego, o sea, ha pasado que no, gracias a Dios no pasa nada, pero sentimos como de estar pensando en, ay, la hermana tal, y ya después pasa que nos vemos, platicamos y así de, no manches, te juro que yo sentí que algo tenías, o que algo pasó, o así, y ya nos decimos y nos morimos de risa, lo que sea, y ya, pero siempre estamos como en esa conexión así de que sentimos ese tipo de cosas, sí. Pero son conexiones al final de cuentas de que traes ya como arrastrando de otras vidas. De otras vidas, esa conexión súper padre, a mí me encanta... Tengo que pensar como en todo eso de las vidas pasadas, o sea, se me hace súper interesante. Yo sí creo en la reencarnación totalmente. Sí, yo también, en todas esas cosas. Siento que nunca vamos a llegar como al punto final o al punto exacto donde digas, aquí se termina esto y esto es lo que se vino a aprender y punto. O sea, siento que no, porque todo es
evolucionar todo el tiempo. Y cuando estemos en ese punto donde queremos llegar a evolucionar, ahí nos van a poner otra cosa y nos va a salir otras miles de cosas y así. Y el cuento nunca acaba. Ajá, porque es lo mismo como, ¿qué se sentirá cuando te mueres? Y luego dices, ajá, y después de que se mueren reencarnan. Y si no reencarnas y te vas a otro espacio y entonces así. Entonces sí, siempre tenemos como estos miles de temas, pero siento que es súper interesante hablarlos y platicarlos. ajá, Porque lo que te decía, yo a veces asocio cosas, ¿no? No me funen, pero yo todas mis teorías nórdicas que he sacado es de que cuando tú tienes un viaje astral, te vas a otra línea de tiempo donde está sucediendo también, solamente que estás en otro espacio. uh-huh. Lo que les decía la otra vez de que yo siento que todas las líneas de tiempo suceden al mismo tiempo, uh-huh. ¿no? O sea, ahorita estoy aquí y yo estoy hablando de mi vida pasada, que gente lo puede interpretar como que, ay, tienes 7 vidas atrás. No, o sea, siento que tenemos muchas vidas atrás, ¿no? Pero todas esas vidas siento que están sucediendo al mismo tiempo, solo que esta Eli se quedó aquí y todas las demás Elis ya han ido como evolucionando, sí, ¿no? Sí, exacto. Pero, o sea, te digo, todo va ligado y siento que de ahí viene también el tema de que justo cuando te dicen, es que todo lo que tú quieres ya lo tienes en otro tiempo. Total. Entonces solo necesitas atraerlo. Sí. Entonces es por eso, porque si tú lo quieres y ya se clavó esa idea en tu mente, es porque ya lo tienes en otro espacio. Exacto. Solo necesitas traerlo a esta realidad. Pero, bueno, creo que ya me estoy yendo muy lejos, pero es justo eso. No, o sea, no está bien porque no, te quieres decir algo. No aprendemos como a eso. O sea, sentimos que materializar es solo... quiero dinero, carros, y no nos damos cuenta que estar aquí presentes y enfocarnos en todas estas líneas es cuando entonces ahí se empiezan a dar todas las cosas, ajá, ¿no? todas las y empiezan a situaciones. llegar. Sí, es mucho como eso de cuando te dicen, habla con tu doble cuántico, ¿no? Y pídele que te traiga esa realidad donde ya sí, pasó claro. todo esto, bla, bla, para a esta realidad que estás viviendo, ¿no? Pero a mí me pasa muy seguido esta parte, ahorita que dices ese que yo también, así tal cual lo dijiste, lo creo perfecto, porque me pasa mucho esto que le llaman los famosos déjà vus. Y también de hace unos poquitos días para acá. Siento, perdón que te interrumpa, pero siento que a ti te empezó a pasar más de ayahuasca. Sí. Como que despertaste tu conciencia más cañón y entonces te empezaron a suceder como 1000 cositas más, ¿no? Sí, muchísimo. A mí se me abrió muchísimo la conciencia. O sea, sí lo noto cabrón. O sea, incluso de hecho apenas estaba viendo unos que me salieron así, no sé si sea el algoritmo que lo piensas y te sale. Bueno, o sea, me desvié del tema, ahorita te cuento, pero yo te decía, yo soy la loca, pero no. Apenas vi que decía una, justo que le pasaba. No sé, yo de repente ya estoy así y veo como sombras, o sea, veo como siluetas, así, y luego te digo, no, fue imaginación, ¿no? Y estoy haciendo cosas así, de que sí, de verdad yo me siento así, como esta película de... Ajá, ¿cómo se llama esta película, La Bien Padre? Donde sale mi novia. Ah, Scarlett. La lesbiana, ¿no? Se fue una valla sola. Ahorita me acuerdo. Pero me pasó mucho eso de que como 3 ocasiones que yo te juro que me quedaba así de no manches, esto yo ya lo había vivido, pero muy cabrón. O sea, hay veces que te pasa y dices, ay, como que esto ya lo viví, ¿no? Pero no tan fuerte como yo los había sentido en estas 2 ocasiones, que incluso esas personas yo hasta las observaba así, cada detalle de su rostro, sí, yo viéndolas así de, te juro que yo ya te había visto en algún lado, ¿no? O yo ya había tenido esta plática con todos ustedes, o sea, porque me acuerdo que fue una junta como de trabajo, y yo estaba así de, ¿qué onda? O sea, me saqué mucho de onda, sí, porque yo veía a las personas y yo decía, ¿y no te dio como miedo? Conozco. Sí, me entró esa como incertidumbre sí, de decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, y después de ellos, fue igual otra situación con otras personas, que igual yo las vi y dije, yo los conozco de algún lado, o sea, este pedo yo ya lo viví, sí, mucho, muchísimo, y sí me daba como, te digo, esta sensación que ¿qué onda con esta? Pero fíjate, a mí lo que me intriga, se quedaba analizando mil cosas. Ajá. A mí lo que me intriga mucho es eso, o sea, porque, por ejemplo, a mí eso me pasaba cuando yo tenía 18 años, 19. Ajá. O sea, eso que tú estás viviendo ahorita, yo lo pasé en ese momento. Entonces digo, también como, o sea, estamos tan desfasados, ¿no? Sí, claro, cada quien como a su ritmo, a su ritmo, cuando están listos a lo mejor. Qué chistoso, qué chistoso, y me da mucha risa porque
yo me acuerdo que yo en ese tiempo que cuando me pasaban las cosas me sacaba de onda cañoncísimo, porque yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Sí. O chin, esto ya lo viví y me sacaba muchísimo de onda porque yo decía, ¿por qué lo estoy haciendo otra vez? Ajá, sí, o sea, cosas sí, así, exacto. pero muy, muy chistoso. Está padrísimo, a mí me encanta todo eso. Como que ir descubriendo cada día así que pex, me encanta. Sí, nunca, yo siento que son cosas que nunca vamos a parar de descubrir. No, y Está ahora padrísimo. Sí, para la otra voy a irme ahora sí al Niño Santo. Ya ves que vamos a hablar ahora del tema de la ayahuasca. Porque a mí ya les había contado en el video pasado. ¿Saben qué? Voy a intentar acompañarla y voy a grabar un poquito de lo que se vive ahí, ¿no? Como sí, para que veamos. De hecho, esa última vez que fui a la ayahuasca, yo dije, voy a irme y voy a grabar como el antes, a lo mejor un poquito el proceso y el después, pero la verdad es que ya estaba yo tan conectada y que no lo hice. Aparte, donde estábamos ahora era muy oscuro y no dije, ni se va a ver y voy a andar con la luz, va a estar muy incómodo. Pero sí, pero sí me gustaría eso, pero voy a ir ahorita, va a ser en marzo, y yo dije, no me lo voy a perder, o sea, eso no me lo voy a perder. ¿Quieres vivir la experiencia? Sí, de esos, me los han recomendado mucho los honguitos. Y como pues ya estamos en esto, a darle. Vamos a ver qué más sale, ¿no? No, está padrísimo, o sea, lo que contábamos la otra vez en el episodio de ayahuasca, o sea, creo que... Ritual. Siento que son cosas que por la experiencia está padrísimo, porque al final... Y mucha gente no se atreve por miedo a hacerlo. Sí. Entonces creo que está padre esta parte donde dices experimentar, vivirlo, decir, ¿sabes qué? Yo sí he probado esto, la neta eso no es para mí, o esto sí me funciona, porque creo que cuando estás en este camino, como que, te digo, justo investigas como 1000 cosas, estudias 1000 cosas, y una cosa te va llevando a otra, pero hay unas cosas que te llaman más y hay otras que no tanto. Sí, totalmente. Entonces... Por ejemplo, platicábamos la vez pasada, a mí ayahuasca siento que no me llama la atención, pero yo lo haría por la experiencia, por decir, realmente no manches, está cabrón, o qué padrísimo, o de plano saben que esto no, o sea, como que sí lo haría por esa experiencia, y porque a mí sí me llaman mucho la atención esos temas, o sea, de todo lo que sea espiritualidad y todo eso, me llama la atención porque siento que siempre terminas descubriendo muchas más cosas. Sí, total. Que a lo mejor no quieres ver, pero te las terminan mostrando. Pues es que, neta, cuando estás destinado a eso. Sí, cuando ya tienes este nivel de conciencia tan abierto también, que te ponen las cosas enfrente. Sí. A mí me ha pasado mucho de que, por ejemplo, un ejemplo, así muy vago, de que dices, ay, no sé, un ejemplo, mi hija fumará, ¿no? Y chino, así de que te lo ponen enfrente. Ajá. O sea, obviamente no estoy hablando de mi hija. No, está pequeña. Pero. Te lo de mañana, ¿no? Mi hija así con su cigarro. No es cierto. Mi hija fumará y entonces. Y mi hija con su cigarro. No, pero son cosas que me ponen enfrente, como de que. Para que lo veas. Entonces siento que ya el mismo universo y todas las cosas te van mandando como ese tipo de señales. Y que a veces siento que somos muy tontos porque. Por ejemplo, ahí ya le voy a decir a mi amigo que venga neta sí o sí, porque hasta lo vamos a terminar regañando. Fúnenlo, les voy a decir su nombre si no viene la próxima. Ajá. Él es un ser espiritual ya elevado. O sea, neta. Ya tiene ya le he sacado numerología, o sea, 1000 cosas, y él ya tiene así cosas muy cabrones, dones muy cabrones. Pero él es de los que... No, esto, te están diciendo que esto, o sea, güey, en sueños vienen y se lo madrean sus guías espirituales, o sea, le pasan 1000 cosas y él te pregunta, ¿tú qué crees que tengo que hacer? ¿Tendré que hacer esto o tendré que hacer el otro? Y yo es así de, ¿es neta? O sea, siento que a veces somos muy negados a las señales que ya nos están dando, ¿y por qué negarnos a eso? O sea, si ya te lo están poniendo enfrente es por algo. O sea, siento que somos muy necios en ese aspecto. Y luego no toda la gente también sabe captar las señales, ¿no? Pero tenemos que estar siempre muy atentos a todos ese tipo de cosas que nos van llegando poco a poquito para poder decir, es aquí. Sí. O es acá. Exactamente. A mí lo que me pasa mucho... Como nos quedamos... Sí, así idas. En lo que nos vienen como tal. Sí, y la chiqui nos espantó. Sí. Nos despertó de nuestro trance. Porque las dos nos quedamos analizando como 1000 cosas. Escaneaban así. Sí. La Matrix. Su vida. Pero a mí lo que me pasa mucho es, y cada vez más, como lo dices bien, como que cada vez se expande más este pex.
pero siento muy cabrón la energía de la gente. Ay, sí, eso también. Muchísimo. Yo puedo ver a una persona y decir, este güey está así, ¿no? O esto va a pasar con este güey. O sea, no sé cómo explicárselos, pero de verdad lo puedo sentir. Sí, ya llegó a ese punto donde ya llegaste a sentir. Que te juro que hay veces que gente así o mala o de mala vibra o así, que a veces también se me enchina la piel de tanto que la siento. De tanto. Y apenas fui con un chavo igual como... Por fin fui a una limpia de verdad. Hay que le quitaron las cosas que traes. Sí. Entonces, igual es un ser así bastante bueno. Y me dijo eso. Me dijo, tú tienes un don igual que yo, pero no sabes cómo explotarlo. Y yo así de... Pero sí, es que a veces, o sea, no juzgo tanto al Jaso. Desde hace un mes nos va a fundar. Ni modo, ¿para qué no viene? Ni se llama así. Ese sí no era su nombre. Porque yo también a veces digo, ¿cómo lo haces? O sea, sí, pero ¿para dónde? ¿No? O sea, yo no me niego a mis dones, porque a mí sí me gusta, a mí sí me gustaría. Pero yo digo, o sea, ¿cómo? Más bien es el no saber por dónde empezar. Exacto, ¿cómo? Pero y para a ver, dónde? es que es esta parte también donde dices, si estás negado a que dices, güey, yo no me quiero dedicar a eso, o sea, pues es un ya como, ni siquiera le busques por dónde empezar. O sea, sigue tu camino así de que pendejeando de... Ay, pues a ver qué pasa, ay, pues a ver. Pero cuando dices sí. Cuando dices sí, pues ahí es justo donde tú tienes que ir como adentrándote en el tema. O sea, son como las cosas que yo te he platicado, de que te he dicho, no, o sea, estudié la metafísica, a mí la metafísica me encanta, pero a mí no me gustaría dedicarme a dar clases de metafísica, por ejemplo, ¿no? O lo que te contaba de la numerología. A mí me encanta la numerología y a mí me sirve para muchas cosas, pero no quiero estudiar numerología para siempre. A mí me gusta más como el tipo de la espiritualidad, de ser medium, de canalizar, de todas esas cosas. Pues es que a mí eso es lo que en algún momento también me ha llamado la atención. Y yo siento que por eso a mí se me da como este caminito de, por ejemplo, que me llevo primero como a la ayahuasca y ves que apenas... Esta se me puso la piel chinita ahorita que lo dijiste. Sí, porque... Sí, porque te iba a decir y justo me volvió a pasar, pero la vez pasada hablamos y ¿qué te dije? Yo los honguitos sí quiero probarlos. Y te juro que apenas así en estos días, así ¿qué tal que esto, que el otro? Yo dije, no mames, pues claro, o sea, sí. Es la señal. Es la señal, o sea, de verdad de que van cositas así como por el caminito de que, güey, vente para acá, vente para acá. O sea, esa parte sí lo puedo entender, pero hay veces que digo, como cuando este chavo me dijo eso, y yo le decía, pues sí, pero ¿cómo? Me dijo, es que eso pues es tuyo, o sea, tú tienes que irlo desarrollando. Sí, es que al final siento que nadie te va a dar la respuesta. Sí, o sea, no. Es como todo en la vida. Tienes que ir experimentando tú sola para que la misma vida te vaya como guiando hacia lo que sí te sirve y lo que no. Y ya de ahí tú agarras lo bueno. Obviamente, ya cuando llegas a este punto donde dices, sí, esto es lo que me llama la atención, cañón, pues obviamente sí buscar a alguien más experimentado que te diga, ¿sabes qué? No sé, quiero canalizar a ok, sí, y que te muestre las partes de cómo tienes que hacerlo. No te vas a sentar así un día en Chucky y ya así de, que pase esto y el otro y a invocar y, o sea, porque no. Entonces, obviamente todo es hacerlo pues con la responsabilidad que es y para la función que realmente lo quieres utilizar. Pero siento que la misma vida te va llevando como a esos episodios donde tú vas a encontrar como tu camino, como el que digas, es esto, esto se me da súper padrísimo, esto ni lo busco y aquí está. Entonces, siento que ahorita que ya entraste, pues no te desesperes, solito te va a empezar a llegar, y tú lo vas a sentir, porque siento que estas cosas ya las sientes. Incluso, bueno, por ejemplo a mí, luego que así en mi oído me dicen cosas o me hablan o así, y solo es como empezar como a de, ok, sí va. Pero no sé, creo que todos tenemos nuestros dones diferentes, ¿no? Hay personas que se los dicen en sueños, otras que les hablan, otras que tienen visiones, otras que vienen como sus guías los ven y les dicen, o sea, todos somos diferentes, pero mientras tú empieces como a captar esas señales, pues solito te vas a dar cuenta. Y pues síguelo practicando, o sea, creo que nos salimos mucho del tema de los viajes. ¿Por qué se queríamos hacer otro video? Sí, de los viajes astrales y todo eso, pero te digo, una cosa te va llevando a otra. Al final, por ejemplo, lo de que yo conocí a uno de mis guías espirituales, pues fue por eso, por mis viajes astrales, y fue muy chiquita. Y yo hasta la fecha, pues con él, o sea, lo tengo y sé que está y todo, ¿no? Pero es parte de, o sea, una cosa te lleva a otra y así. Sí, claro, padrísimo. Pero yo creo que parte muy importante de aprender a hacerlo es practicarlo. La práctica.
La práctica es el maestro. Sí, para que ya después tú muy padre así en tu cama ya puedas como llegar a ese punto donde digas, este es el punto y aquí es donde me desprendo y hago y deshago. Ay, qué padre, ¿verdad? Eso está padrísimo, chicos, inténtenlo. Cuéntenos si les ha pasado todo esto o si somos las más raritas de los videos. No creo, la verdad, hay gente también que lo hace, pero... La más rara del condado. Ojalá que les haya gustado nuestro video, nuestra plática, nuestro chismito. Estuvo padrísimo. Estuvo padrísimo. A mí me Nos encantó. fuimos como Sí, gordas en tobogán. me hubiera encantado que nos durara más, pero bueno, les vamos a guardar el resto para otro video. Y platíquenos como de qué les gustaría hablar, porque neta estos temas ya están padrísimos. Padrísimos. Y de hecho los hemos ido haciendo conforme ustedes nos los han pedido, Sí. entonces si nos siguen pidiendo les vamos a seguir haciendo videos a su gusto. Sí, también nos han pedido mucho el de ovnis. Hay que platicar. Hay que platicar de ovnis y hemos tenido experiencias turbias. con Sí, ovnis. también. También, así es que... Bien padre, es que a nosotros nos ha pasado de todo. Ya les dijimos que a nosotros pregúntenos y les contamos las historias que nos han pasado. De porque verdad que es aparte cagadísimo. está chistoso porque muy chiquitas y luego muchas cosas juntas. Sí, exacto, O sea, que vivimos totalmente. juntas, entonces está padre hoy en día poderlos platicar y hacerlo como parte de esta experiencia que al Sí. final pues también nos gusta, ¿no? Sí, también, y van a ver también secciones nuevas de videos que estamos planeando, que van a estar también muy buenas, y que también yo creo que por ahí va nuestro tipo de Contenido. sí, de contenido y de desarrollar un poquito más lo que podemos hacer por ustedes. Por ustedes y por nosotros. Así es que, pues vamos a decir salud para despedirnos de ustedes. Ojalá que les guste este video. Empezando un 2026 lleno de éxito, amor, salud, paz y armonía. Y nos vemos en el próximo podcast. Los queremos, chiquis. Bye.